ese recurso. O codificar o trabajar antagónicamente lo que se dice. Y eso se practica. Lo practicamos en nuestro gimnasio y luego lo hacemos en la pelea. Si sale en el gimnasio de forma automática, se solicita en la pelea. Si no sale de forma automática en la pelea, entonces ni se nombra. ¿Sí? Por eso el tema del lenguaje aplica muy bien y nos hace mejores como entrenadores y nos permite competir mejor. Luego el pensamiento es la capacidad de procesar información de manera abstracta, formar conceptos, resolver problemas, tomar decisiones y realizar razonamientos lógicos. Aquí en los deportes de conjunto, este triángulo siempre se va a buscar formar triángulos. ¿Por qué? Porque te permite tener dos pases siempre. Si te bloquean de un lado, tenés el otro lado para pasarlo. Pero además esos triángulos están compartidos con otros triángulos, entonces habitualmente tenés 5 formas de pase. Siempre estar en estructura triangular te permite que la marca se resuelva con un pase. ¿Ok? Esto es un pensamiento lógico. Ahora, este pensamiento aplica muy bien en el tema de, por ejemplo, nosotros lo hacemos en boxeo. En boxeo este pensamiento, para cerrar peleas hacemos así. La idea es llevarlo del centro del ring a las cuerdas y de las cuerdas a la esquina en la que encare y liquidar en la esquina. ¿Por qué? Porque en el centro del ring nosotros tenemos todas las posibilidades de movimiento. Contra las cuerdas tenemos la mitad, porque hacia atrás no podemos ir. Y contra la esquina tenemos muy poco, porque no podemos ir ni siquiera hacia los laterales. Entonces liquidamos ahí la pelea. Esa lógica, ese pensamiento táctico, también está en taekwondo. También en cada zona aplica, y en cada distancia, aplica diferentes técnicas que son más favorables. Entonces, técnicas de corta distancia son las que se aplican en corta distancia. Técnicas contra la zona límite de combate son esas que se aplican ahí, ¿no? Y esa información, ese pensamiento lo tiene que tener muy claramente su atleta, ¿ok? Después, la función ejecutiva, que es la habilidad de superar, la habilidad cognitiva superior, es la que facilita la función de autorregulación, ¿sí? ¿Por qué puse esta imagen? Porque a veces uno busca sacar al otro de autorregulación. Esto ustedes lo hacen porque ustedes son marciales, pero nosotros sí lo hacemos en el boxeo. Por ejemplo, en boxeo profesional, cuando es por título del mundo, en el vendaje, uno de tu equipo puede ir al camerino del otro para ver cómo lo vendan, ¿no? Y ahí empezamos a jugar nosotros. Yo que soy vendador y a veces reviso vendajes, busco que se enoje el que está vendando. Y digo, no, eso no está bien, no, yo voy a llamar al supervisor, no, si se venden así no se pelea, y empiezo a molestar. ¿Por qué? Porque si el vendedor está enojado, está desconcentrado. Y además, si el vendedor está enojado, aprieta más. Y si aprieta más, corta la circulación y después duele una pelea. Entonces, empezamos a jugar con estas cuestiones de autorregulación del comportamiento. Ustedes que son marciales no hacen estas cosas. Nosotros que somos de boxeo, que no somos marciales, sí las hacemos, ¿sí? No digo que las hagan porque en este ámbito no corresponde, pero lo tengo que comentar porque por algo está la diapositiva. Luego, cuando hablamos de las habilidades visoespaciales, hay que entender que nosotros tenemos dos rutas de percepción, dos rutas neuronales de percepción, la ruta magnocelular y la ruta parvocelular. La ruta magnocelular es la ruta de las neuronas que van del ojo al cerebro y que captan el movimiento. Y las rutas parvocelulares son las que cambian contraste de color y algunas otras cositas más. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con luces quietas, estamos trabajando en la vía parvocelular. Estamos entrenando unas neuronas que no están trabajando con la captación del movimiento. Las rutas magnocelulares las que captan el movimiento. Por tanto, el entrenamiento visomotor debe ser con estímulos de movimiento. Con estímulos de movimiento, en el movimiento que tengo que leer, en el ángulo que se mueve lo que se va a mover, con el tamaño de lo que se va a mover, y entonces el entrenamiento visomotor debe ser específico. Aquí, si algo se aleja, significa que se va a acercar. O sea, si algo baja, es porque va a subir. Si algo se abre, es porque se va a cerrar. Si algo se aleja, es porque se va a acercar. Hay un movimiento antagónico previo al movimiento específico. Y eso es lo que nosotros tenemos que leer, porque si no, no alcanzamos a reaccionar. Por tanto,
Si yo quiero entrenar la habilidad visoespacial, lo debo hacer con parámetros específicos. Primero, para estimular las neuronas que responden al movimiento. Y segundo, para que esas neuronas que responden al movimiento, respondan al movimiento específico y no general, sin desvirtuar la técnica. ¿Sí? Porque si yo uso una técnica que sea así, todas las ramas neuronales que hacen esto van a estar buenísimas, pero las que hacen esto no. Entonces tengo que no solo trabajar con estímulos específicos, sino que con reacciones específicas. ¿Ok? Y esto lo decimos porque hay mucha información en internet que de repente no es tan precisa o tan específica para nuestros deportes. Entonces vamos a ver una investigación de Roman del 2016, que es la respuesta de la materia gris al entrenamiento adaptativo de la memoria de trabajo. Fueron viendo cómo la materia gris del cerebro se adaptaba al trabajo, a la memoria del trabajo. Entonces, a partir de un entrenamiento diseñado para estimular procesos cognitivos necesarios para la memoria a corto plazo, la memoria a corto plazo es nuestra memoria. ¿Por qué? Porque tengo que reaccionar a lo que acaba de pasar. ¿Sí? Tengo que acordarme de lo que acaba de pasar para que no me vuelva a pasar. Entonces, estimulando procesos necesarios para la memoria a corto plazo, se observaron cambios en la estructura física del cerebro y ahí están las evidencias de que esto funciona. Vieron un aumento significativo en el área de la superficie y en el grosor de la corteza cerebral en determinadas regiones, en los lóbulos frontales y temporales, y esto es importante porque esos lóbulos tienen funciones, cada lóbulo tiene una función diferente. Entonces vieron cambios en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal al hacer actividades de memoria de corto plazo. Ok, si yo hago actividades de memoria de corto plazo, pasa algo en el lóbulo frontal y temporal. Sí, bien, hasta ahí vamos. Estas regiones apoyan los procesos psicológicos necesarios para completar satisfactoriamente el entrenamiento y estas regiones del lóbulo temporal y frontal tienen sus funciones. La función del lóbulo temporal es la memoria, proceso auditivo, reconocimiento facial y procesos emocionales. Pero la frontal, por ejemplo, cumple las funciones ejecutivas que estamos hablando, el control motor voluntario, el lenguaje, la regulación emocional, la memoria de trabajo y la personalidad. Entonces fíjense que donde se modificó la materia gris a través de los trabajos de memoria a corto plazo, fueron sobre las regiones que nosotros necesitamos para ser mejores peleadores. ¿Sí? Estas son las evidencias. Y los cambios que se vieron en la superficie cortical se observan aquí, se observan por grupos y se observan por pares, porque aquí hicieron entrenamiento de inteligencia baja y de inteligencia alta, o sea, fueron trabajos más difíciles y más fáciles, ¿no? Y los grupos control de la inteligencia alta y baja. Entonces, el panel superior, lo que pueden ver ahí arriba, pero no lo pueden ver, por supuesto, en el panel superior se muestran los cambios medios de cada grupo, tanto de los estímulos de memoria compleja como simple. Y en el panel inferior se ven los de cada participante. Los colores van a mostrar diferentes grupos. Azul oscuro era el grupo de entrenamiento de alta inteligencia, el azul claro era de baja inteligencia, el rojo era de control de alta inteligencia y el naranja de control de baja inteligencia. Entonces, con estas evidencias es que se logró entender estos cambios, ¿sí? Con estas evidencias científicas. Entonces la idea sería que nosotros a través del entrenamiento neurocognitivo motor logremos un ejercicio motor automático. ¿Qué significa eso? Yo leo la información, va a la parte de atrás de mi cerebro donde está la parte visual. De la parte visual lo que observo, pienso qué es lo que tengo que hacer, la parte de adelante, qué es lo que más conviene, y entonces mando a ejecutar la función de la parte motora hacia los músculos. Eso es entrenamiento con base en experiencia, porque yo te pongo una experiencia y te digo resolver, o la misma experiencia resolver. Te digo probá con esto, probá con aquello, probá con esto, probá con aquello, y de repente encontramos la que funciona. Y cuando funciona algo, repetir. Y al repetir esa experiencia, ya deja de ir la información en la parte de adelante y de la parte visual va a la parte de atrás y de la parte de atrás va directamente a la parte de arriba y de ahí abajo, como se ve a la izquierda. Esto es un aprendizaje experiencial y motor que luego se vuelve automático.
Por tanto, yo coloco al sujeto en experiencias, en problemas que tiene que resolver, le dejo que vivencie diferentes estrategias, que encuentre la mejor para ese sujeto y luego entonces esto se automatiza. ¿Y por qué dije para ese sujeto? Porque no es lo mismo alguien alto que alguien bajo, no es lo mismo un zurdo que un diestro, no es lo mismo alguien rápido que alguien lento. Entonces, esto lo entrenamos, lo vamos aprendiendo a generar un amplio bagaje de experiencias y por eso vamos cambiando de sparrings cuando hacemos escuela de combate, cuando hacemos combate. ¿Por qué? Porque el cambio de sparring me va dando diferentes experiencias. Cómo resolver a alguien más alto, a alguien más bajo y todo eso. Esas experiencias generan procesos cognitivos que luego se automatizan. Esa es la diversidad en los estímulos es importante. A veces a los chicos les gusta hacer con alguien siempre y uno tiene que decir, no, bueno, vamos cambiando, ¿ok? Entonces, fíjense que las posibilidades de sobrecarga para el entrenamiento neurocognitivo motor tienen que ver con el entrenamiento visual, el trabajo sobre el tiempo, el lenguaje, la memoria, la lógica, las decisiones, el espacio. Todas esas áreas del cerebro van a estar estimulándose y van a estar mejorando, ¿ok? A través de procesos de producción proteica en el ribosoma y demás. Y aquí surge la propuesta, y esto es lo más interesante, lo más práctico. Si yo voy a hacer un entrenamiento basado en experiencias, ¿sí? Se trata de entorpecer ciclos de percepción-acción. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es hacer lo que haces, pero más difícil. Por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza se trata de cargar tanto peso como para que sea difícil. El entrenamiento de la resistencia se trata de recorrer tanto como para que sea difícil. Y el entrenamiento neurocognitivo motor es entorpecer el ciclo de percepción-acción, hacer más difícil el ciclo de percibo y actúo, observo y hago. Cuando yo entorpezco este ciclo de percepción-acción, luego cuando tengo que percibir y actuar en situaciones normales, me vuelvo más rápido, ¿sí? ¿Cómo yo puedo entorpecer este ciclo de percepción-acción? A través de las variables que hacen a la situación, a la experiencia. Las variables pueden ser muchas, pero por ejemplo, tenemos el espacio. El espacio puede ser grande o chico o igual a la superficie de combate. A veces entrenamos en espacios más chicos. ¿Por qué? Porque tengo que resolver más rápidamente en una situación chica. Tengo que ir caminando de direcciones más rápidamente, pintando más rápidamente, saliendo más rápidamente, porque el espacio se achicó. Si se achica el espacio, se achica el tiempo. A veces ocurre que no, que metemos un espacio largo para trabajar sobre alguien que se me esté yendo continuamente. Entonces, si yo resuelvo una situación peor, ¿no? Que sea más grande, cuando la situación sea mejor, me va a salir más fácil. Y bueno, la superficie igual, ¿no? El objeto también, el objeto de impactar puede cambiar. Puede ser más grande, más pequeño, con más contraste, con menos contraste. Más o menos contraste significa para la cuestión visual, ¿no? Y entonces nosotros podemos empezar a poner elementos de marcación en el peto, donde digo, bueno, vas a marcar el punto, pero el punto lo quiero acá, y marco donde lo quiero. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí está el sensor, y entonces si golpeo ahí es más fácil que abra el sensor que a que no lo abra, ¿no? Entonces, puedo marcar yo donde quiero que golpee y entonces hacer un objeto más pequeño, o trabajar con objetos más pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de usar la palmeta, usar esos flotadores que son más pequeños, o ir generando algunos objetos más pequeños. Por ejemplo, hay unos ejercicios que se hacen con pelotitas de tenis, se lanzan y se patean, y eso mejora la precisión. Bien. Luego, también otra variable que se puede presentar son los rivales. Puedo tener un rival más alto, un rival más bajo, un rival igual de altura, más pesado, más liviano, más rápido, más lento y demás. ¿Sí? Eso nos va a ayudar mucho a dificultar el ciclo de percepción-acción. La luz también. Puedo tener una luz de frente, una luz en contra, poca luz, mucha luz. Y entonces, como nosotros percibimos el mundo a través de los ojos, y los ojos dependen de la luz, variar la luz es variar el ciclo de percepción-acción, es entorpecerlo, es dificultarlo. Nosotros, por ejemplo, en boxeo, yo como entrenador lo primero que hago es darle una vuelta al ring cuando no hay nadie.
¿Qué hago cuando doy la vuelta al ring? Me fijo en la lona, me fijo en la tensión de las cuerdas, me fijo si hay alguna luz que pueda llegar directamente a los ojos del atleta. Si encuentro una luz así, le digo a mi boxeador sobre qué cuerda va a trabajar, o sea, de espaldas a la luz, para tratar de que esa luz esté en los ojos de mi rival. Y así cada pequeña ventaja puede ayudar. Generalmente esto no pasa, y más en su deporte que es tan bien controlado, pero uno tiene que siempre tratar de considerar todas las variables. Otra variable sería la zona de combate. Frente al borde, contra el borde, en el medio del tatami. Esa experiencia la tengo que poner. Bueno, vamos a trabajar tú aquí, tú aquí. Tú trata de sacarlo y tú trata de que no te saque. Esa es la tarea, ¿sí? Y luego cambio de roles, ¿no? O en el medio del tatami, llevarlo hacia allá, ¿sí? O que te lleven y tú girarlo para que no te puedan llevar al borde. Los suelos también, esto no es tanto para el taekwondo, porque el taekwondo suele tener un suelo similar en las competencias, pero por ejemplo en otros deportes a veces es un desafío el suelo. A veces depende cómo formen el ring o el octágono, el suelo es más liviano o más pesado. O inclusive a veces es irregular, depende de la zona donde peleemos. Si hay mucha pobreza, las cosas son muy irregulares. Entonces, a veces tenemos suelos más rígidos, suelos más flexibles, suelos irregulares, suelos óptimos, y entonces cambiar la superficie del suelo si se puede también es bueno. Con la visión pasa lo mismo. Trabajar con poca visión, visión intermitente, con las gafas estroboscópicas, o visión parcial con los lentes oclusivos, te sirve para dificultar el ciclo de percepción-acción y cuando no lo tengas dificultado que te vaya mejor, ¿sí? Entonces, el entrenamiento es eso, es complicar las cosas. Un entrenador es un complicador, ¿sí? Alguien que te va a complicar todo. Alguien que te va a complicar la fuerza porque te va a meter más fuerza. Te va a complicar la resistencia porque te va a meter más volumen. Te va a complicar la agilidad porque te va a desafiar, ¿sí? Y eso es entrenar es complicar. Veamos variables de espacio. Esa técnica que ahora no se permite, en su momento se entrenó. En su momento era, hey, vamos a entrenar esto porque está dando muchos puntos. A partir de esto, entonces ya dijeron, hey, esto ya no vale. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Si esto ya no vale, no significa que no sirva. ¿Por qué? Porque el otro día estamos hablando, bueno, ¿y qué ocurre si uno hace una monkey? Y bueno, te van a llamar la atención, te van a sancionar. Bueno, ¿qué sanción opera? Y no se han llamado la atención, supónganse, ¿no? Bueno, ok. Y entonces si el otro piensa que vas a hacer la monkey y desde el movimiento de monkey sacas otra patada, puede marcar un punto. ¿Por qué? Porque no se va a cubrir de la monkey porque eso no vale. Entonces tú puedes generar un llamado de atención y luego sobre ese mismo movimiento encadenar y patear a otro lado. Y entonces el combate es el arte del engaño. Lo mismo con el jab, no vale el golpe con la mano adelante, no significa que no se vaya a usar, se usa para tapar la visión y que entre otra técnica, ¿sí? Entonces, algunas cosas, dependiendo del reglamento, dependiendo los referees, dependiendo varias cosas, pueden usarse no para ir específicamente al objetivo que se requiere, sino para por otro medio llegar a ese objetivo, ¿ok? Entonces, el combate es el arte del engaño y uno tiene que ver cómo puede engañar al otro. Cuando hablamos de objetos más pequeños, yo les contaba de impactar pelotitas de tenis, lo saco de este profe que muestra algunos ejercicios de precisión, ¿sí? Obviamente, como yo soy un neófito de esto y ustedes son unos expertos, ustedes van a poder encontrar no solo este ejercicio, sino otros ejercicios más. A veces con globos, a veces con punching balls o a veces con otras cosas que ustedes digan, en mi gimnasio tengo esto y con este objeto pequeño puedo trabajar que el impacto sea una superficie más chica, ¿sí? El asunto acá es que la diversificación de los ejercicios es lo que permite su enriquecimiento. Entonces yo dije, bueno, vas a hacer con este objeto esta técnica, pero puedo meter otra técnica y otra técnica, tanto de ataque como de desplazamiento, como de finta. Y entonces digo, bueno, vas a hacer esto pero con esta finta y este movimiento, pero claro, la pelotita ya por la gravedad no me alcanza, uso un globo, ¿sí? Uso un globo y entonces me permite hacer más cosas. La cuestión es que ustedes tienen que ser muy creativos
pero trabajar siempre sobre estas variables, en este caso la variable del objeto. La variable del rival, ¿sí? Está la atleta de Pedro, con esta atleta sacó 3 medallas olímpicas, y se había entrenado para taekwondoines altas, ¿sí? Se había entrenado de muchas formas. Y eso hizo que gane 3 medallas olímpicas. Fíjense cómo continuamente está cambiando de guardia, fíjense cómo continuamente está tratando de anular el ataque de la pierna delantera, cómo continuamente está fintando, ¿ok? Y eso es porque tiene un entrenamiento con base en experiencias. Por eso llegó hasta ahí, porque le ha colocado en diferentes tipos de experiencias, desde la metodología de entrenamiento. Variables de visión, estos son de karate, pero no sirven, ¿sí? Cosas muy simples y sobre todo lúdicas también, por si tienen niños, ustedes deberían trabajar con ese tipo de enfoque en los niños, con el enfoque del juego, ¿ok? Variable del tiempo, si tengo poco tiempo para sacar la patada, entonces puedo estar trabajando con algo que se acerque muy rápido y me haga reaccionar muy rápidamente. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que buscar es que el tiempo que tengo para ejecutar sea muy breve. Obviamente van a generar escenarios donde tengan poquito tiempo para ejecutar, ¿ok? Y más si lo hacen en presencia de fatiga. Fatiga y precisión es algo muy bueno. Bueno, tenemos hasta las 9 aquí más, hasta las 10, ¿no? ¿Hasta las 11? Ah, qué bueno. La zona, ¿cómo salgo de la zona del borde? ¿Sí? En este caso un clinch y un giro. Y eso hay que resolverlo. Entonces, debemos estar entrenando esas situaciones. De repente estoy en la zona del borde y cómo salgo. Obviamente ustedes conocen muchas formas de hacerlo, simplemente yo hago un muestreo. Esto es de boxeo, pero les va a servir a ustedes para lo que es el taekwondo. Cuando uno piensa, ¿sí?, las fases en la toma de decisión, estas fases en la toma de decisión pueden afectar la memoria, puede ser influenciada. Las fases en la toma de decisión son 3. La fase 1 es la perceptual, percibo lo que ocurre a través de la visión, del oído, de la propiocepción, del aparato vestibular o táctil. A partir de esta percepción, entonces voy a tomar una decisión con base en las experiencias que tenga. Una decisión que en esa situación me haya resultado antes. Entonces, aquí en la segunda fase de toma de decisiones se hace un registro consciente o inclusive automático de la información, se compara con experiencias anteriores con componentes heurísticos y entonces se aplica una técnica que haya funcionado previamente para llegar a la fase de ejecución, ¿sí? Aquí se realiza el movimiento a través del sistema musculoesquelético, cardiovascular, pulmonar y demás. Pero ¿qué ocurre? Yo te puedo manipular estas fases de toma de decisión. Y aquí aplicamos la técnica de la ley de las 3 técnicas. 3 técnicas repetidas va a hacer que la tercera ya sepa lo que vas a hacer. ¿O no? Porque yo puedo hacer 2 técnicas repetidas, la tercera hacer que se parezca a esa técnica y al final cambiar. Y entonces ahí juego con tu mente. Fíjense esta técnica. Hacen una cintura semicircular, gancho al hígado. Y después la misma cintura semicircular y en vez de al hígado, sube el golpe. ¿Por qué? Porque bajó el codo para proteger el hígado. ¿Sí? Entonces yo te marco algo para que llevar tu guardia donde la quiero. Luego te marco lo mismo, pero te lo cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede hacer de muchas maneras en diferentes deportes, pero lo importante es hacerle creer al otro que sabe lo que vas a hacer. En cuanto le haces creer al otro que sabe lo que vas a hacer, se lo cambias. Pero con un recorrido similar. Supónganse, yo estoy aquí, perdón que ponga ejemplo de boxeo, pero yo sé de boxeo, meto un uppercut, meto el uppercut. Y después hago el mismo gesto del uppercut y a último momento levanto el codo. Entonces queda el recto, ¿sí? Uppercut, uppercut, recto. A último momento subo el codo y acelero el puño. Y como la guardia estaba aquí para recibir el uppercut, entra el golpe arriba. Evidentemente eso ustedes no pueden hacer en taekwondo. Pueden marcar una técnica, la misma técnica en la primera parte y al final cambiar. Y eso es jugar sobre estas fases de toma de decisión.
Entonces, algo que siempre dice Pedro, que yo estoy muy de acuerdo y que hay investigaciones sobre esto, es sobre las exigencias cognitivas y emocionales en situación de entrenamiento y en situación de competencia. El diseño de entrenamiento debería tener en cuenta las experiencias cognitivas y afectivas de la competición, porque si ustedes observan en la competición, hay niveles de ansiedad, de abatimiento, de excitación y de felicidad mucho mayores que en el entrenamiento. Por tanto, lo que yo entrene con una situación facilitada va a dificultar luego el afrontar la competencia. El entrenamiento debe ser con las mismas exigencias emocionales y cognitivas que la competencia, para que yo naturalice eso y pueda afrontarlo tranquilamente. Obviamente no se llega de 0 a 100 en un solo movimiento. Yo puedo, por ejemplo, hacer sparring guiados, sparring técnicos primero. Después, sparring técnicos con los compañeritos mirando. Después, sparring técnicos con los padres mirando. Después, sparring libre, solos. Después, sparring libre con los compañeritos mirando. Después, sparring libre con los padres mirando. Después, sparring libre con otra escuela vecina que vengan a mi gimnasio. Después, con los padres mirando, después en la escuela del vecino, y así voy evolucionando hasta que logro que las situaciones de competencia real nosotros estemos encarándolas siempre, ¿sí? Dificultando este aspecto emocional y cognitivo para que no solo el entrenamiento equipare las exigencias emocionales y cognitivas de la competencia, sino que las supere. Por ejemplo, nosotros en boxeo colocamos un round con un boxeador, al siguiente round le pongo otro boxeador, al siguiente round le pongo otro boxeador, de tal manera que es mucho más exigente que una pelea con una misma persona. Estas cosas que nosotros hacemos elevan mucho más allá de la competencia las exigencias cognitivas y afectivas, ¿sí? Inclusive se le dice cosas similares a las que le van a decir en la pelea y hasta a veces peores, porque estamos forjando un guerrero que es inmutable, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de el esquema general de aprendizaje, hablamos de micro variaciones de movimientos que se van aprendiendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes como especialistas, la Randall, ¿tiene una sola forma de ejecución? ¿De qué depende? ¿De qué más? Del combate, ¿sí? La agilidad, de la fatiga, de la distancia, ¿sí? de tu postura, cómo te encuentras, si tú estás bien paradito, estás más inclinado, cómo quedaste después de una técnica. Entonces la Randall tiene infinitas variaciones, como cualquier otra técnica. Cuando uno enseña una técnica, y fíjense arriba que hay un pequeño valle, cuando uno enseña por primera vez una técnica, se genera ese valle, se genera este patrón motor. Mirá, la Randall se hace así. Cuando el sujeto va aprendiendo más, dice, bueno, la Randall ahora la quiero, pero con un paso adelante Randall, bien. Y se hacen dos valles, dos patrones motores de la misma técnica. Dice, bueno, ahora la quiero hacia atrás y Randall, bien. Entonces ya son 3 valles. Ahora lo quiero, pero combinado desde esta otra técnica. Y entonces uno va empezando a meter variaciones de esa técnica. Llega un punto en que esa técnica tiene infinita cantidad de variaciones, bueno, muchas variaciones, ¿no? Por tanto, lo primero sería mi iniciación deportiva, luego sería una etapa ya competitiva y luego sería profesional. Estos esquemas se han observado en investigaciones de aspectos visuales, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta investigación veían cómo observaba un escenario una persona que no era profesional y cómo la observaba un profesional. ¿Qué observaba un profesional y qué observaba uno que no es profesional? Y se dieron cuenta que la diversidad de observación del profesional y los enfoques del profesional eran muy diferentes al del amateur. Y esto tiene que ver con esta conformación neuronal que se va generando por cada técnica y por cada situación. Cada situación tiene una lectura cada vez más completa.
porque la experiencia te permite saber que en esa situación puede pasar A, B, o A, B, C, o A, B, C, D, ¿sí? Entonces, cada experiencia que uno vive le mete un valle más a ese conocimiento de esa situación y por ende la toma de decisiones ante esa situación. Acá muestran cómo, queriendo pasar al rival, Ronaldo mira unas cosas del rival y el rival mira otras cosas. Entonces fíjense, aquí Ronaldo mira la pelota, mira adelante, ¿sí? Y entonces él mira, fíjense, él mira el balón todo el tiempo. El que no es profesional solamente mira el balón. En cambio, el que es profesional mira más allá del balón, mira las posibilidades, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que nuestro atleta observe, prediga posibilidades, tanto de ataque como de ser atacado, inclusive como contragolpear esos ataques. Y esto es parecido al ajedrez. Un ajedrecista inicial va sobre la jugada, uno un poquito más experto va sobre 2 jugadas más adelante, uno más experto va sobre 3, 4, algunos van sobre una sola zona de combate, de conflicto, otros tienen 3 zonas de conflictos, o 4, otros integran 2 zonas de conflictos, otros integran 3 zonas de conflictos, y van 4 jugadas más adelante. Entonces, eso es lo que nos hace mejores deportistas. No solo anticipar lo que puede pasar, sino tener las resoluciones para eso. Y eso se hace con base en experiencias. Las experiencias tienen que ser diversas. No le puedo pedir siempre lo mismo. Por tanto, también las técnicas que voy a enseñar tienen que salir desde diferentes posiciones, desde diferentes movimientos, de diferentes encadenamientos, ¿sí? Entonces, como decía mi profe Galazo, el entrenamiento integral es lo que debemos buscar actualmente. El entrenamiento integral es, bajo las familias de entrenamiento, la familia de entrenamiento de los factores condicionales, coordinativos y mentales, tratar de fusionar cosas. Por ejemplo, el entrenamiento metabólico que estimula las vías fosfagénicas, glucolítica y oxidativa debería mezclarse con otro tipo de entrenamiento, por ejemplo, de agilidad. Entonces meter un trabajo de velocidad fosfagénica con coordinación, el parámetro de agilidad, o con precisión, o con confiabilidad el trabajo glucolítico. Fíjense que el trabajo glucolítico fatiga mucho. Si estoy muy fatigado, me exige la confiabilidad del movimiento, hacerlo aunque esté cansado. Entonces, lo que se busca ahora es fusionar familias de entrenamiento. Y entonces, entender que el entrenamiento tiene estas 3 familias: metabólico, neuromuscular, por un lado condicionales, determinantes o coordinativas son la agilidad y el entrenamiento visomotor, y las mentales son cognitivas, percibir, decidir y actuar, y emocionales, resistir, persistir y luchar. Con esto se forma un atleta, ¿sí? ¿Cómo mezclamos las cosas? Bueno, pedimos agilidad y resistencia. Agilidad para mantener el equilibrio y la resistencia para sostener en el tiempo esa técnica, ¿ok? Entonces acá empezamos a fusionar cosas. ¿Qué más? La vía fosfagénica con la de resistencia, ¿no? Entonces hacemos varias secuencias, o con la coordinativa, porque aquí va cambiando la técnica. Entonces, generalmente, los ejercicios tienen varios matices. El asunto es que esos ejercicios con esos matices deben ser lo más específico posible. O fuerza y coordinación, ¿sí? Aspectos que de repente uno pueda ir trabajando e integrando, porque cuando uno va a pelear con todo junto. Va a pelear con coordinación, con velocidad, con resistencia, con concentración, con atención, con enfoque, con todas las cuestiones volitivas. Uno va a pelear con todo. Entonces debemos tratar de entrenar cada vez más en conjunto ese todo, para que sea simple transferirlo. Bueno, hasta aquí ¿cómo estamos? ¿Se entendió más o menos el enfoque? Bien, y tenemos 50 minutos más, ¿no? ¿Todavía? Bien. Este rendimiento. Aquí. Por el tiempo creo que vamos a ver mejor esta, que es más amigable. Vamos a ver justamente esto que les comentaba, los 5 ámbitos para el desarrollo de la agilidad.
la coordinación motriz, la precisión motriz, la economía energética, la confiabilidad de ejecución y la velocidad de adquisición. A través de esos 5 ámbitos vamos a mejorar mucho las habilidades, ¿sí? La agilidad. Vamos a ir una por una. ¿A qué se refiere la coordinación motriz? La coordinación motriz es el conjunto de informaciones elaboradas por nuestros analizadores que nos permiten desarrollar capacidades coordinativas. ¿Qué analizadores tenemos? Se preguntarán ustedes. El kinestésico, el vestibular, el táctil, el óptico y el acústico. Estos analizadores van a actuar en diferente medida de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si yo tengo distancia muy corta haciendo un clinch con mi rival, el táctil va a tener mucho peso ahí. El entrenamiento del analizador táctil en esas situaciones es cuando más va a sacar buenos dividendos. En cambio, el óptico es cuando tengo más larga distancia al sujeto. Ahora, cada uno de estos analizadores es importante que lo estemos trabajando porque aportan a la coordinación motriz, ¿sí? Entonces, para mejorar el primer ámbito de la mejora de la agilidad, hay 7 puntos a trabajar. El primer ámbito es la coordinación motriz. Esta coordinación motriz se puede trabajar a través de incrementar el número de gestos básicos, generar estos gestos básicos desde posiciones iniciales inusuales. Por ejemplo, yo le decía, ¿la banda siempre se tira de una posición estable? No. Bueno, entonces trabaja la banda desde posiciones quizás no estables, para que cuando tengas que hacerlo en esa posición te salga. Acumular acciones motoras, mejor velocidad de ejecución, ejercicios en espejo, previsibilidad y flexibilidad. Todas estas que estamos viendo aquí las vamos a ir viendo una por una en videos, ¿sí? Pero ustedes deberían pensar por lo menos 3 de cada una para que tengan recursos para su clase. Vamos a pensar la primera. Mayor número de gestos. Vamos a pensar esto. El sujeto hace un solo gesto, ¿sí? Después hace 2, después hace 3. Pero esto es lo más simple del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a acumular número de gestos, pero no necesariamente los mismos, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, y ustedes también lo hacen, construimos los encadenamientos a partir de primero tener un elemento, luego sumarle otro y luego otro, ¿sí? Por ejemplo, en boxeo pasa que te dicen, bueno, lanza el jab. Te dice, bueno, mete un poquito más el hombro, bueno, mete un poquito más la cadera, mete más la cadera. Y lo repite. Cuando eso ya está listo, te dice, bueno, ahora después de esto, quiero que saques la de atrás en punta. Entonces uno hace esto y esto. Ya hay mayor número de gestos. Y hasta que te sale bien, dice, bueno, después de la derecha quiero que hagas esto. Entonces uno hace esto y esto. Y así. Después dice, bueno, ahora después del cruzado quiero que lances el uppercut. Entonces uno hace esto y esto. Y así vamos trabajando mayor número de gestos básicos. Después te dice, bueno, ahora después del uppercut salí hacia atrás y meté la derecha en punta. Y ahora salí hacia el lateral y volver con el cross. Eso que nosotros hacemos en boxeo, usted lo hace en taekwondo. Y una de las formas de mejorar la coordinación motriz de sus alumnos es irlos desafiando, pedirle mayor número de gestos. Empezar sobre una base y complicarla. Porque el entrenamiento es complicarle la vida al atleta. Sí, así lo hacemos mejorar, complicando las cosas. Bien, piensen una progresión técnica de 2 técnicas iniciales que le sumen una tercera y una cuarta. Piénsenla y escríbanla, por favor, para que les quede. Aquí, por ejemplo, en este auditorio se observa, bueno, yo soy muy observador porque soy entrenador, y observo diferencias en ustedes. Observo gente que está sentada hacia adelante, gente que está sentada hacia atrás, gente que está en su celular, gente que está anotando, gente que está como, qué interesante, lo voy a hacer. Y esos diferentes perfiles me dicen a mí quiénes son los entrenadores que van a hacer lo que se enseñó en el curso y quiénes van a seguir igual. Eso realmente ustedes tienen que observarlos también ustedes mismos.
Por ejemplo, el profe sacó la libreta y empezó a anotar, ¿no? El profe está comprometido, el profe quiere mejorar y dice, esto me puede servir. Y ese parámetro del profe también es un parámetro que nosotros observamos en atletas. Cuando nosotros hablamos con nuestros atletas, vemos actitudes. Siempre estamos viendo actitudes y vemos potencialidades. E inclusive después vemos a quién le prestamos más atención y a quién no tanto, porque alguno como que lo va a aprovechar más. Entonces obsérvense también. Traten de entender que tienen que siempre sacarle lo que puedan al otro para ser mejores ustedes, ¿sí? Porque después, como se dice en Argentina, en la cancha se ven los pingos. En la pelea, quien tiene más campeones es porque quien trabajó más fino, quien se cultivó más. Por eso, estas cosas que yo les comento es para que ustedes cambien, mejoren, no para que queden en una charla y que sigan trabajando de la misma forma. ¿Alguien anotó alguna provisión técnica que quiera compartir? En el boxeo sí. La que quiera, sí. Ya, por ejemplo, preparo con el jab 1-2 y combina con el 5. Ok. Si tratas un contraataque, repite con el 2-5-2. Fíjese que el profe trabaja en códigos de número. Eso es propio de algunas escuelas de boxeo. Ahora, por ejemplo, aquí yo me he dado cuenta, aquí en Chiche, en boxeo, en ciertos gimnasios, todo el mundo dice, prepárame 1-2-5, recíbele con 8 al tronco 5-2. Yo, por ejemplo, tengo por estrategia. Le digo, hazle combinación de 3 golpes. Ya sabes, por abajo, por arriba. Claro. Entonces el otro no sabe por dónde le va a meter el golpe. No terminas de dar toda la información, claro. Porque si yo le digo, mira, él te viene y tú le recibes con 2-5-2, él le va a hacer la defensa de 2-5-2. Por supuesto. No puede entrar otro golpe. Exacto. Entonces yo hago a base de repite, haz combinación de 3 golpes. Claro. Pasito atrás, repite con 4. Además, No sabe, yo le digo, ya sabes por dónde tiene que meter. En la esquina, por abajo, por arriba. claro, Si fíjese. uno no sabe, le tiene que pedir para que el otro entrenador no me haga la defensa. Claro, además otra cosa. De repente uno dice una combinación y en el medio de esa combinación el otro aplicó una defensa que ya no serviría esa combinación. En cambio, al dar parámetros más generales, hace cambio de altura, ¿no? Atacar abajo, arriba, abajo, suponete. Atacar abajo, arriba, donde se pueda, de acuerdo a cómo se ponga el rival. Entonces, a veces orientaciones más genéricas le da más grado de libertad a tu atleta, que es necesario, porque si le pedís una técnica que no funciona, se frustra y empieza a haber desconfianza sobre la esquina. En cambio, si le das orientaciones más generales, que él pueda ajustar a lo que está pasando, la comunicación es más fluida y hay más confianza, ¿sí? Entonces, por eso lo que dice el profe también es importante, no ser tan dogmático en la indicación, porque la indicación a mitad de camino ya no funciona, porque van cambiando las cosas. Magíster, pero aquí Sí. también hay esto, por ejemplo, uno se va dando cuenta que está ganando la pelea o se puso pareja. Por ejemplo, cuando uno está ganando amplio, en el último asalto, por ejemplo, usted puede decirle, diviértete, Claro. haga golpe individual, muévete, está ganando, tranquilo. Y le da un año. Pues eso también ya es estrategia colectiva. Claro, sí, por supuesto. Necesita con su deportista y cómo le conoce también a su deportista. Porque, por ejemplo, usted debe saber conocer a su deportista inclusive en el calentamiento. Sí. Porque yo tenía una deportista que a ella no le gustaba que le mojen, pero le gustaba que le den una cachetada bien grande. Sí, lástima que ahora te van a juzgar, te juzgan por todo, entonces cuidado. Pero ella estaba